Bueno, buenas tardes a todos, gracias a todos los que están conectados. Disculpa por este pequeño contratiempo técnico típico de esta vida virtual. Darle la bienvenida a Mariano. Mariano, muchísimas gracias por acompañarnos hoy a todo el equipo de Beca y a todos los amigos que se nos han sumado hoy desde Miami, ¿verdad? Estás allá en las oficinas de Sí. Insignia. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad. No, por favor. La verdad que para nosotros, para todo el equipo de Beca, como vos bien sabés, Mariano, el trabajo que ustedes hacen es de muchísimo apoyo. La gente que está conectada hoy, por supuesto, nosotros hoy hemos convocado exclusivamente a gente que ya está invertida en los portafolios IMAPS, y para nosotros era importante tener esta instancia. Y muchos quizás te conozcan porque hace un año atrás hicimos algo parecido, una instancia similar. Y además quizá algunos te conozcan también de los videos trimestrales que nosotros compartimos, que desde hace algún tiempo, desde Insignio, ustedes están haciendo cada vez que hacen los rebalanceos. Y yo decía que el trabajo de ustedes para nosotros es muy importante porque de alguna manera hemos encontrado en el trabajo de ustedes una manera muy eficiente de asegurarle a nuestros clientes que están invertidos para el largo plazo y que no requieren, digamos, de estar ni ellos ni tampoco dependiendo de nosotros en la composición del portafolio. Nosotros creemos que eso inclusive podemos demostrar, y de eso se trata esta llamada, que tampoco eso es necesario estarle atrás todo el tiempo cuando uno tiene un plan de largo plazo. Entonces, quería arrancar con la pregunta, Mariano. Ay, eh, si no te molesta que haga un no, comentario con respecto a eso, y esto un poco, digamos, en línea con los videos, la idea es, cuando uno tiene un modelo de portafolio, que un poco lo que busca es tener una hoja de ruta con respecto a cómo manejar los activos. eh, Muchas veces, si uno no, como portfolio manager o como equipo de inversiones, no fomenta la comunicación, es como que de alguna manera el dueño de esa riqueza de alguna manera pierde de vista qué es lo que está ocurriendo y por qué es lo que está ocurriendo. Entonces, la idea detrás de los videos, al final del día, las inversiones, todo lo que pasó en el pasado es interesante para revisarlo, pero lo más importante es cómo uno se va a posicionar con respecto al futuro. Entonces, la idea dentro de esos videos es un poco poder, digamos, de una manera sucinta, porque buscamos hacerlo corto para que lo puedan ver en el teléfono, además en 3 4 minutos, el poder decir, ok, así es como estamos viendo el próximo trimestre o semestre, en función de cómo estamos viendo ese próximo periodo. Y es importante la métrica porque normalmente, en términos de inversiones, de calibración de portafolio, el periodo más relevante son, digamos, los próximos 6 meses. Porque si uno considera, por ejemplo, un mes, es demasiado pequeño el periodo, tiende a uno a tener falsos positivos o falsos negativos en el sentido que la misma volatilidad del mercado puede hacer de que el posicionamiento no sea adecuado. Si por otro lado empieza a ver las tendencias de lo que va a pasar en 2 años, hay un riesgo a empezar a tomar decisiones de inversión que van a tomar mucho tiempo en materializarse y quizás en el periodo intermedio no resultan ideales, y entonces puede haber un poco un agotamiento del inversor con respecto a, me propusiste una determinada idea, hace sentido, pero no se termina de materializar. Por eso los 6 meses son importantes. Y después este tipo de comunicaciones, porque al final es bueno acercar la práctica al cliente para que el cliente pueda escuchar lo que uno hace, porque al final del día, cuando uno invierte en un portafolio, en definitiva lo que está haciendo es comprando digamos, el view que tiene el equipo de inversiones con respecto a cómo aproximar la inversión de activos. Entonces es importante que el cliente pueda evaluar si ese view le hace sentido, le resuena o no. Entonces por eso que esto es una dinámica importante de tener la proximidad para que el inversor pueda escuchar cómo es que nosotros planteamos la práctica y ojalá adherir a cómo lo hacemos. Mariano, y ahí en ese sentido yo omití presentarte, pero digamos, porque algunos capaz, como yo ya dije, te conocen, pero tú sos parte de un equipo, de un comité de inversiones, que son 5 personas, ¿verdad? Ujú. Este, y que en realidad el equipo es un poco más profundo. Y yo quería arrancar pidiéndote que le cuentes a la gente cómo es el trabajo, digamos, cómo es en el día a día, en el semana a semana, en el mes a mes, o en el trimestre a trimestre, ¿verdad? Porque todos sabemos que las revisiones de ustedes son trimestrales, pero de manera lo más resumida posible y lo más gráfica posible, ¿cómo es el trabajo de ustedes para manejar las carteras de los clientes? ¿Tenés de casualidad para poner el gráfico del investment process? Porque digamos esa es la mejor Lo foto tengo, para poder describir. lo tengo.
Este acá. Sí. A ver, nosotros lo que tratamos de hacer es mucho trabajo que no se ve para luego de manera quirúrgica ir haciendo calibraciones y ajustes a los portafolios. La primera parte, nosotros lo que digamos, le decimos que hacemos es que no somos un equipo que esté casado con los métodos cuantitativos, sino que utilizamos los métodos cuantitativos, usamos muchos métodos cuantitativos para complementar nuestra práctica, pero no tomamos decisiones de inversión en base a métricas cuantitativas puramente. Entonces, la primera gran idea fuerza es que nosotros lo que trabajamos es para constantemente estar aumentando el universo de posibles managers o el universo de posibles oportunidades de inversión. En este momento tenemos una base de datos de alrededor de 10.000 managers y la continuamos aumentando porque conceptualmente, cuanto más managers podamos cubrir, mayores son las posibilidades de encontrar mejores managers o no, pero lo importante es poder cubrir la mayor cantidad posible. Déjame pararme ahí un segundo, Mariano, porque para mí esto es clave y también para un poco traducir. Cuando vos hablas de managers, estás hablando de gestores de empresas que se dedican a manejar dinero. Como pueden imaginarse ustedes, 10.000 es un número enorme para analizar, pero vos lo que estás diciendo es, ustedes tienen eso, digamos, en un monitor y le pueden hacer un seguimiento y en función de cuáles son los mejores es que se empieza a armar el portafolio de nuestros clientes, ¿correcto? Bueno, ese justamente es el punto de que después de una determinada cantidad de datos ya no podés usar un monitor, sino que tenés que empezar a usar métodos cuantitativos y bases de datos. Si vos lo pensás para dar una referencia que es buena, cuando uno toma los distintos modelos de portafolio que tenemos, más o menos tenemos managers individuales, o sea, de los productos que cada cliente vería en su cuenta, ciento y pico de managers. Con lo cual, si lo ven, el trabajo que hacemos es digamos, filtrar el 1% del total de universo que cubrimos. Entonces, cuando uno ya tiene esa escala, digamos, la primera parte que hacemos, que es la primera que se menciona ahí, el screening process, utilizamos una serie de algoritmos y machine learning, que es una de las, digamos, de las subcategorías dentro de inteligencia artificial, para agarrar todos esos managers y agruparlos en categorías que sean homogéneas con respecto a lo que los managers hacen. Entonces, la idea primero es lograr comparar manzanas con manzanas para tener managers que en términos de la región, del sector de la economía, del tamaño de empresas que invierte y demás, tienen características homogéneas. Una vez que hacemos eso, el segundo aspecto cuantitativo es si logramos, digamos, agrupar 50 managers que son homogéneos en lo que hace, ahora es empezar a calcular una serie de métricas para poder identificar, si lo quieren ver así, cuál es la crema dentro de ese grupo de managers. Hasta ahí era, digamos, nos apoyamos mucho en métodos numéricos. Ahora, pasado la parte numérica, después vamos, si lo quieren ver así, digamos, al análisis clásico, en el sentido de nosotros como trabajo de analistas, ponernos a ver físicamente de esa primera selección de los mejores managers, toda la información disponible de terceros, la que es provista por los managers, para empezar a disectar si esos managers que inicialmente identificamos como los mejores managers en cada categoría, efectivamente lo son. Hasta ahí, digamos, si supongamos que esto fuera como comparación, estamos contratando un nuevo recurso humano, hasta ahí es básicamente cuando analizaste el currículum de la persona para ver cuál fue su trayectoria. Luego viene el paso que para mí es el más importante, que es el due diligence, o sea, el entrevistarse con el manager, pero no con cualquier persona de la compañía, con el portfolio manager, con la persona que de alguna manera, no de alguna manera, la persona que determina cómo va a ser el posicionamiento corriente y futuro de ese determinado fondo. ¿Por qué? Porque eso es importante, porque es muy importante, de la misma manera que ustedes tienen que escucharnos a nosotros para ver si adhieren a nuestra lógica de inversión y a manera de posicionar el portafolio. De la misma manera, nosotros nos tenemos que asegurar de que el proceso de inversión que tiene ese manager, la forma en que posiciona el portafolio, cómo está mirando la economía y demás, nos parece, digamos, razonable y en línea con nuestra visión del mercado. Mariano, y obviamente eso para ustedes hoy es accesible porque naturalmente por el volumen que ustedes manejan, por lo que representa Insignia, un portfolio manager está esperando su llamada
me imagino, de manera muy, muy abierta para, de alguna manera, como decías vos, un candidato que está esperando que lo llamen para una entrevista Bueno, laboral, ¿verdad? nosotros eso lo hacemos una condición necesaria en el sentido que si un manager, hay veces que los grandes managers, digamos por su tamaño y demás, no quieren atender clientes, lo cual es respetable, pero si nosotros hacemos una condición necesaria que si el portfolio manager no puede hablar con nosotros, esa es una razón de exclusión del portafolio de IMAPS. Y, y la razón, digamos, con la cual la justifico, y ahí de alguna les cuento un capítulo de mi historia profesional, yo en el año 2007 manejaba un hedge fund y tenía casi 500 millones de dólares en diferentes hedge funds, y uno de los hedge funds que tenía era en Kingate y en Fairfield, que eran los dos hedge funds que tenía Bernie Madoff, y llegué a tener 47 millones de dólares con Madoff. En el 2007, cuando yo quiero hacer due diligence, Madoff o la empresa de Madoff me dice, acá no se hace ningún due diligence, si te gusta, bárbaro, y si no, llévate la plata. Y me llevé la plata. Al año siguiente Madoff quebró y por suerte el hecho de haber sido disciplinado en que si no podemos hablar con el manager, no invertimos, nos sirvió. El año pasado cuando no se ha escuchado quizás tanto en Latinoamérica, pero acá ha sido un caso que resonó mucho. Western Assets, que fue una compañía que está en este momento en disolución, el CIO está con casos legales y con problemas con el Security and Exchange Commission. Nosotros el año pasado compramos un banco, adquirimos sus activos. En marzo tuvimos las reuniones con los distintos managers, teníamos 50 millones de dólares con Western Assets, no nos gustó lo que escuchamos de los portfolio managers, cerramos la posición, septiembre salió a la luz todo este problema, entonces de alguna manera, el pasado nos indica que esa disciplina de hablar con los portfolio managers, de escuchar, de no tener intermediarios, es un paso muy importante y que no debe ser evitado dentro de lo que es el proceso de inversión. Con lo cual, ese paso le ponemos mucho hincapié porque al final del día, por un lado, como todo, la idea de los portafolios es que generen performance e idealmente que generen mejor performance que el benchmark, pero el supuesto implícito del que no se habla, pero es el más importante, es que el dinero esté alocado de manera prudente y de manera segura para evitar algún tipo de estas situaciones. Entonces, esa responsabilidad fiduciaria nosotros la tomamos muy, muy en serio en cómo posicionamos la práctica. Con esa primera mitad, digamos, antes del circulito azul, es cómo Ujú. identificamos de todos esos managers, ese 1% que van a ser los managers que vamos a utilizar para luego armar los portafolios. La construcción de los portafolios tiene dos aspectos. En finanzas uno tiene lo que es el posicionamiento estratégico y el otro lo que es el posicionamiento táctico. Por ejemplo, en un modelo moderado, el posicionamiento estratégico, es decir, la directriz de largo plazo, es que medianamente en el tiempo el portafolio tenga alrededor de 60% de acciones y 40% de bonos. Ese es el perfil que debería tener de manera constante a lo largo del tiempo. El posicionamiento táctico lo que apunta a hacer es, teniendo en consideración las circunstancias de los próximos 3 a 6 meses, hacer calibraciones, digamos, hacer correcciones de manera de que el portafolio medianamente pueda manejarse de la mejor manera posible en función de lo que está aconteciendo en el futuro cercano. Por ejemplo, en este caso, digamos, con la nueva administración de Trump en Estados Unidos, los potenciales impactos que puede tener para la economía, o en el caso de las acciones, digamos, con todo lo que está pasando en términos de inteligencia artificial y cómo puede estar viendo una rotación de sector desde ciertos players en inteligencia artificial hacia otros, potencial desaceleración en algunos sectores de la economía americana. Entonces, la idea es poder tener calibraciones tácticas en el sentido que son, digamos, en el margen para mejor navegar, digamos, los próximos meses. Con Ahí, todo eso, sí. ahí permíteme también hacer un paréntesis y corregime si me equivoco, pero muchos de los que están acá conectados hoy probablemente escuchan habitualmente las llamadas trimestrales de Ahmed, que es el jefe de inversiones, el CIO de Insignio, y es él uno de los miembros también del comité de inversiones, por lo cual
ahí estas son dos cosas que están interconectadas, ¿verdad? El view que transmite Ahmed con las decisiones que se toman más bien tácticas en los portafolios. Es así, ¿verdad? Sí, por supuesto. O sea, el grupo completo de inversiones somos 10 personas y obviamente, digamos, en cada parte del proceso, digamos, cada persona tiene una participación mayor o menor, pero obviamente, si lo quieren ver, por decir así, como efecto cascada, junto con Ahmed establecemos lo que es nuestro macro view. Nunca van a tener un posicionamiento de nuestros modelos que sea efectivamente inconsistente con nuestro macro view, porque al final del Correcto. día una de las cosas que es importante, sobre todo en inversiones, es tener un proceso de inversión consensuado y colegiado, porque otra cosa que tanto la teoría como la práctica nos indica es que las decisiones consensuadas y colegiadas tienden a generar mejores retornos que las decisiones individuales, porque incluso aunque la persona tenga las mejores intenciones del mundo, tenga la mejor formación y demás, uno tiene bias mentales. Quizás uno es un poco averso al riesgo, entonces tiende a querer a reducir la exposición al riesgo de los portafolios muy antes, o al revés, es más amante del riesgo y le agrega más riesgo del necesario, mientras que cuando uno complementa, y por eso las decisiones con respecto a cómo se calibran los portafolios son aprobadas por comité, la idea es que el sumar distintas voces con distintos ángulos para ver la economía y formaciones en la materia ayuda a que las decisiones sean mejor tomadas que si una sola persona fuera el que las tomara. Entonces, una vez que tenemos, digamos, el armado del portafolio en función al posicionamiento estratégico más las calibraciones tácticas, ahí es cuando vamos al comité. El comité somos 5 miembros. Ahmed es el chairman. Chris Watson, que es el jefe de la mesa de dinero, es el segundo miembro. Yo soy el tercero. También en función de lo que estaba hablando antes, tenemos 3 miembros que son internos y tenemos 2 miembros que son externos, también persiguiendo tener independencia y diferencia de opiniones. Chris Getsky, profesor de finanzas de la Universidad de Wharton, es otro de los miembros y Jacobo Gadala María es el quinto miembro, que además tiene su compañía de inversiones con más de 40 años de trayectoria. Ahí discutimos cómo estamos viendo la economía, cuáles son los riesgos y demás. Revisamos las performances de los portafolios, analizamos los cambios, la racionalidad de los cambios, tanto en términos del posicionamiento estratégico, del posicionamiento táctico, de los managers individuales cuando hay algún tipo de rotación de managers, y eso luego se somete a votación y si es aprobado, luego se implementa. Una cosa que es importante cuando vos mencionaste de lo de los 3 meses, al final del día, una de las cosas que es fundamental, cada vez que uno transa, hay algún tipo de costo transaccional, ya sea por la comisión que se cobra, digamos, que se cobra para poder hacer el trade, como la diferencia entre las bandas, entre la compra y la venta. Entonces, idealmente uno tiene que tratar de minimizar hacer eso a menos que sea necesario. Ahora, por otro lado, si uno deja el portafolio mucho tiempo sin rebalancear, el portafolio, producto de la variación de precios en el mercado, empieza a cambiar de perfil en el sentido que los fondos que le fue bien tienden a subir, los que le fue un poco mal bajar y de repente el portafolio que era 60-40 se te transforma en 70-30. Entonces, lo que tratamos de buscar es ese punto de equilibrio donde medianamente nos aseguramos de que los portafolios estén en línea con ese plan, con ese posicionamiento estratégico, pero sin tener muchos rebalanceos. Ahora sí, nosotros típicamente hacemos movimientos o rebalanceos cada trimestre, pero tenemos la prerrogativa, que lo hemos usado en algunas oportunidades, de hacer un rebalanceo de entre trimestre si hay algún tipo de evento que Que entendemos, justifique. ya sea por el riesgo o por la oportunidad, tiene sentido hacerlo. Por ejemplo, cuando fue cuando se inició la guerra entre Rusia y Ucrania, después cuando empezó el conflicto en Medio Oriente, si bien no llegamos al punto de hacer un rebalanceo, tuvimos comité de inversiones todas las semanas durante 2 meses para estar ahí viendo si era necesario hacer algún tipo de alocación, con lo cual típicamente una vez por trimestre, pero puede haber situaciones que requieran que hagamos algún tipo de ajuste digamos, fuera de esos digamos, rebalanceos calendarios.
Correcto. Y el COVID también recuerdo que fue una época allá Sí, por marzo sí, 2020, que en correcto. realidad coincidió, porque además el inicio del COVID coincidía con el rebalanceo trimestral. Ahí vos mencionaste un tema que para mí es importantísimo también destacarlo, que es el tema costos, ¿verdad? Tener claro que estas plataformas son muy eficientes o transparentes, le llamo yo, con respecto al tema costos, porque el cliente paga un fee, pero no paga costos transaccionales por las compras y por las ventas. Y después el tema, y esto a veces es medio árido de explicarlo, de que el hecho de que ustedes puedan acceder a instrumentos de clases institucionales hace que sea muchísimo o bastante más baratos en términos de costos administrativos, de los famosos costos ocultos, un tema de que cada vez se habla más, pero las clases que ustedes adquieren para las cuentas de los clientes son las más baratas o digamos son aquellas en las que los gestores cobran menor comisión porque están Bien, pensadas correcto. o para fondos institucionales, fondos de pensión o este tipo de herramientas, ¿verdad? Ahí básicamente por un tema de economías de aglomeración, Escala. en el sentido de que si bien nuestro modelo de portafolio son miles de cuentas individuales, cuando nosotros nos paramos de cara a los managers somos un cliente, entonces me permite, digamos, tomar la suma de las posiciones como si fuese una sola, ¿cómo no? Es una sola Es transacción, entonces me permite de alguna manera a partir de muchas cuentas poder negociar digamos, una cuota parte mayorista, si lo querés ver así. correcto. Y eso para nosotros es clave porque fíjense, y acá le hablo a los que nos están escuchando, que el cliente se beneficia de poder comprar clases mayoristas cuando en realidad uno a veces está invirtiendo con montos típicos de inversor minorista y la custodia está en la cuenta de cada uno de los clientes. Y esto también para nosotros es clave desde el momento que hemos empezado a usar los IMAP como herramienta, esta posibilidad de que el cliente tenga su propia cuenta, vea sus propias posiciones, inclusive si algún día quiere desenchufar por X motivo la gestión del manager, las posiciones son del propio cliente. Digo, nunca nos ha pasado, pero sería algo perfectamente posible. Entonces, eso es un tema también que para nosotros siempre ha sido clave y que desde Beca en todo lo que hacemos ser transparentes con la parte de las comisiones. Ahí, Mariano, me parece que quedó bastante claro todo este trabajo y para mí es bien importante subrayarlo. O sea, entender y que los clientes entiendan que acá hay un trabajo que va desde lo cuantitativo, lo cualitativo, esto que vos contabas del due diligence, que es un detalle bien importante, la charla con el manager, cosas que naturalmente desde una empresa como Beca difícilmente podríamos hacerlo cliente por cliente. Y nosotros siempre destacamos un poco el rol que nosotros queremos cumplir con esto, es ayudar al cliente en función de sus objetivos, de su perfil, de sus necesidades a encontrar cuál es la estrategia más adecuada. Y después, ustedes, Mariano, obviamente ese es un tema que ustedes no se meten porque ustedes no están conociendo al cliente. Ustedes se enfrascan en cada una de las estrategias, sea la conservadora, conservadora plus, moderada o agresiva, y después somos nosotros los que ayudamos al cliente a ver dónde entran en cada uno de esos casilleros. A ver, conceptualmente somos dos caras de una misma moneda. Digamos, la idea con la construcción de modelos de portafolio es construir portafolios que tienen un perfil consistente de riesgo y retorno, con lo cual tienen características, digamos, persistentes en el tiempo, de manera que cuando después de la otra cara de la moneda uno analiza al cliente, cuáles son sus circunstancias específicas, cuál es el perfil de riesgo, cuáles son las necesidades que puede tener en el futuro, y demás e identifica cuál es el perfil de riesgo que tiene el cliente, uno puede entonces encontrar un producto que tiene las características que el cliente necesita, pero de manera persistente. En el sentido, si uno todos los años arma un nuevo portafolio, no está mal, le puede ir muy bien, pero en ese constante cambio de portafolio, lo que uno pierde es la persistencia en un determinado perfil de riesgo y retorno que sea constante a lo largo del tiempo. Sí, y eso es lo que ustedes siempre hablan de la visibilidad que te da estas estrategias de largo plazo. Vos muchas veces que hemos charlado este tema, vos me hablás, bueno, estos son mecanismos que uno tiene bastante certeza cuánto van a dar los retornos en el largo plazo, ¿verdad? Y eso también tiene que ver con la construcción del portafolio de las expectativas de riesgo-retorno de cada activo. Hay una cosa que es importante y de hecho, digamos, en portfolio management es una cosa que de hecho se considera negativa cuando uno analiza un portafolio, que es lo que se llama el key man risk, que es cuando vos tenés, digamos, tenés un equipo de fútbol donde tu jugador es Messi.
Porque el problema que vos tenés es que en definitiva el éxito o fracaso del equipo depende del tiempo que Messi pueda jugar y si Messi no se lesiona. En Mm. realidad, y esto que estoy diciendo no es propiamente nuestra posición, sino es la posición en que todos los fondos institucionales, endowment funds, family office y demás arman las estrategias. Idealmente lo que uno le gustaría tener es un proceso o una práctica de inversión lo más anclada posible en el proceso, en la disciplina de inversión. Y obviamente las distintas personas que trabajamos en la compañía tenemos que agregar valor, pero no sería ideal que tuvieran que depender de si Ahmed, Mariano, si este año andan bien emocionalmente, entonces ven el mercado bien, o si de repente, porque eso también no es tan persistente en el tiempo. Entonces, la idea con tener un proceso de inversión es tener una práctica sistemática. Además, cuando uno tiene un proceso, el proceso no solamente que es replicable, sino que es observable, con lo cual todo el tiempo uno puede estar mirando este gráfico o este proceso y estar viendo en qué parte le puede hacer calibraciones. Cuando en realidad uno tiene una práctica de inversión que depende de una o dos personas, primero, no es replicable porque depende de esas personas y segundo, como no es observable, no se puede mejorar. Entonces, parte de nuestra práctica es constantemente mirar a nuestro proceso y en los distintos aspectos de nuestro proceso, ver cómo mejorarlo. Por decir un ejemplo, hace 2 años, 3 años atrás, fue cuando construimos las primeras baterías de algoritmos para el primer paso para el screening process. Esas primeras baterías de algoritmos que hicimos en Python eran, digamos, algoritmos lógicos, en el sentido que seguía una secuencia lógica para clasificar. Hace un año y pico atrás empezamos la migración para pasar de un algoritmo lógico al uso de inteligencia artificial para poder aumentar de 8 variables a 35 variables, aumentando la dimensionalidad de las variables para clasificar. Ese paso, quizás en un año lo volvamos a calibrar, de la misma manera que ahora estamos también en proceso de recalibración o a agregarle más componentes a la parte del scoring, pero lo que quiero decir es, este gráfico que ustedes están viendo acá, además, es algo que nos brinda la oportunidad de estar siempre viendo cómo se puede mejorar nuestra práctica. Entonces, idealmente lo que ustedes quieren tener es un equipo de portfolio management que se base más en el proceso y no es que no valgan las personas, pero que no sea la persona el driver de la performance. Déjame compartir, voy a cambiar acá por un segundo la pantalla para compartir, porque esto que estoy, a ver si se logra ver, es una presentación que nosotros usamos, o mejor dicho, un cuadro que usamos en muchas presentaciones y que para muchos de los clientes les puede resultar conocido, el cuadrito de colores típico de MFS, de MFS, que acá esto también apunta a lo que decíamos recién vos decías, bueno, si me armo mi portafolio de cero todos los años, es decir, imaginemos que ustedes son un inversores que dicen, bueno, cierro un año, voy a arrancar, voy a armar todo el portafolio de cero. Fíjense, em, esto acá, cada columna vertical es un año, desde el 2004 hasta el 2023, y cada color es un determinado tipo de activo. Y fíjense lo difícil que es, o que sería adivinar cada año cuál va a ser el mejor color, o mejor inversión, Bueno, en no función del... solamente Mm. pensá esto, no solamente cuál es el mejor color, cuál es la suerte que tenés con la secuencia. Porque vos pensá esto, Bueno, si vos ponés $1 hoy y el primer año ese particular activo cayó 30%, el año que viene, por más que después te vayan las cosas bien, tu base de capital ya es 70 centavos, con lo cual si sube 30% no volvió a uno, está no, en menos claro. de uno. De la misma manera, si ese activo subió 30%, ya te sacó una ventaja. Entonces, esto muchas veces se ve bien cuando haces simulaciones de Monte Carlo, que hay un tema también de que en ciertos momentos digamos, de la evolución de un portafolio, si justo el mercado te afectó de manera negativa, después tienes un poco de corriente en contra para recuperar. Y eso, lamentablemente, siempre es difícil de poder predecir ex ante. Bueno, con esas dificultades puestas arriba de la mesa, lo que este gráfico trata de mostrar y que nosotros usamos siempre es la ventaja del portafolio diversificado, que es lo que está en color negro en este cuadro y donde muchos dirán, ah, bueno, pero con el color negro
nunca gano, pero tampoco nunca pierdo. Y creo que eso es ahí un poco también esto de tener procesos sistemáticos que nos permitan ir por este camino en donde, inclusive si lo vemos en el largo plazo de los últimos 20 años, el portafolio diversificado estuvo de mitad de tabla para arriba. Entonces, creo que corregime si me equivoco, Mariano, pero esto es un poco también el objetivo de tener mecanismos disciplinados, rebalanceos, revisar trimestralmente los portafolios, sumado a esto también de tener los costos de manera transparente y eficiente. Una cosa que haría, porque digo, cuando vos ves así la línea de los retornos, te da los retornos de cada año, pero cuando decís que con el portafolio diversificado nunca gano, el ejercicio completo Mm. sería agarrar cada asset class y poner $1, porque la fuerza secreta, la fuerza oculta más importante de las finanzas es el efecto capitalización. Vos lo Correcto. que querés tener es de manera consistente tu base de capital creciendo para que el porcentaje del año que viene se aplique a una base más grande. Entonces, un portafolio que, digamos, un poco la parábola de la liebre y la tortuga, que consistentemente va creciendo, va teniendo retornos positivos, tu base de capital va creciendo. Un portafolio muy volátil, podés tener un año de más 50, pero después comes un año de menos 30 y la realidad es que aunque el menos 30 parece menor que el más 50, terminaste abajo porque como el 30%, bueno, el caso es ese. Si vos vas arriba unos 50 tenés ahora $1,50. Y si cayó 30, perdiste 0,45, con lo cual está más o menos igual. Entonces, Exacto. esa fluctuación no necesariamente te agrega valor. Entonces, lo importante es la consistencia y evitar pérdidas grandes, porque las pérdidas grandes después son las que más tienen dos aspectos. Primero, tardan más en recuperar y además tenés el tema de behavioral bias, donde típicamente la reacción es ahí sacar riesgo, irte conservador. Entonces, de hecho, después todavía tarda más porque tuviste una rotación que no ayuda. Está buenísimo eso que comentás también, porque hay muchos estudios que esto lo afirman, digamos, que el behavioral finance o bueno, el comportamiento del inversor y cómo nuestras emociones muchas veces nos guían en el sentido incorrecto. Y esto también está bueno de los IMAPs, y a nosotros nos gusta porque de alguna manera el cliente y nosotros mismos a veces como asesores estamos de manos atadas porque acá no podemos tocar, o sea, los únicos que pueden tocar son ustedes y vos ya nos mostraste cómo son los procesos. Y esto es algo que a nosotros también, sobre todo con gente que está haciendo sus primeros pasos, somos bastante insistentes en tomar el camino de estas estrategias manejadas bajo un proceso que tenga, y que impida o que tenga barreras a las emociones. Yo creo que un ejemplo para, digamos, para reflexionar, porque creo que todos alguno tuvimos, es la situación donde, no sé, teníamos una determinada inversión que estábamos convencidos que no iba a ir bien, compramos, a los días o lo que sea, cayó 15-20%. A partir de eso, de ese momento, aguantamos la posición y el día que estuvo exactamente 20% abajo, la vendimos y después el view se confirmó y subió otro el 30%, y la razón por la que no la tenías era porque habías sufrido tanto en el menos 20 que en el momento que recuperaste el capital saliste. Y eso es lo que se estudia en Behavioral Finance. Correcto. Y sí, vaya que nos pasa, porque nosotros siempre bromeamos que cuando los mercados suben, acá nadie no suena el teléfono, pero ahora que vamos 4 días consecutivos de caída del Standard Poor's, te puedo asegurar que ya de a poquito empiezan a llegar los mails y los pedidos de reunión. Yo les acabo de poner ahí en el chat a quienes están conectados. em, Recuerden que esta es una instancia en vivo, tiene la virtud de que podemos recibir sus consultas por el chat para hacérselas llegar a Mariano o mismo si quisieran que yo las contestara. Por supuesto, todos los que están acá conectados son gente que son amigas de la casa, que pueden hacernos llegar las consultas en cualquier otra oportunidad. Pero dejo ahí abierto y perdonen que no lo avisé antes, esta posibilidad de que nos hagan preguntas. Mientras, Mariano, esperamos a ver si llega alguna consulta, yo te quería también aprovechar, y así lo habíamos planteado en la convocatoria, aprovechar esta instancia para que nos cuentes de alguna medida cómo fueron reposicionados los portafolios ahora recientemente en enero de cara a este año tan particular, el 2025. Por supuesto que ustedes manejan muchos portafolios y sería imposible que vos hagas un repaso de qué hicieron en cada una de las estrategias. Ahí quizá como simplificación y tomando en cuenta que, digamos, por un tema de volumen, la mayor cantidad de nuestros clientes se acomoda más en la parte moderada, que nos cuentes.
hoy un portafolio moderado, un típico 60-40, ¿cuáles fueron los ajustes que ustedes hicieron ahora en enero, o por lo menos los más relevantes, porque fueron muchos los Bien. ajustes que hicieron? Eh, una cosa que se complementa con lo anterior para llegar a este punto. Otro de los trabajos que no mencioné durante el Investment Process es que nosotros, además de las posiciones que tenemos, lo que hacemos también es tenemos una lista de potenciales inversiones que no están todavía, es como que tenemos un periodo de maduración muchas veces antes de poner un producto en los portafolios por un tema de que el momento de mercado lo justifique, que el momento de entrada sea medianamente idóneo. Entonces muchas veces hay cosas que quizás hace un año que las tenemos ahí en las gateras y después finalmente llegan. ¿Por qué hago este ejemplo? Particularmente porque habíamos empezado de manera parcial y en diciembre terminamos de completar el hacerlo total. En el caso de Europa, Europa tiene, digamos, una expectativa económica magra para este año. Si de hecho, digamos, surgen más problemas con las tarifas que Trump puede imponer a Europa, sería aún peor. Con lo cual hay un panorama, digamos, no demasiado benigno de una economía con muy bajo crecimiento, con una eurozona muy regulada que también genera dificultades para el crecimiento económico de las compañías. Entonces, una de las cosas que queríamos tener dentro del portafolio era una posición que nos permitiera capitalizar buenas oportunidades positivas, pero también capitalizar cuando hay compañías para lo cual la expectativa es mala. Entonces, ahí introdujimos un manager que puede tomar posiciones tanto largas como cortas para poder beneficiarse tanto de las oportunidades a la suba como las de la baja. Un aspecto importante, si ustedes quizás hayan escuchado de lo que se llaman estrategias long short, muchas veces lo que se apunta con las estrategias long short es, hay veces que uno tiene un view muy específico, por ejemplo, positivo de una determinada compañía y quiere tomar exposiciones a esa compañía, Compañía. pero de alguna manera quisiera aislar todo otro componente, digamos, de volatilidad o de movimiento que venga del resto del mercado. Un ejemplo sería si uno está posicionado en General o le quisiera invertir en General Motors y quisiera solamente tomar riesgo General Motors, una buena forma de hacer lo que se llama pair trading sería, por ejemplo, shortear Ford, porque de esa Ujú. manera lo que estás básicamente trabajando es en tratar de especular con que en términos relativos a General Motors le va a ir mejor. ¿Por qué hago esta explicación? El caso del fondo que tenemos no apunta a eso, no apunta a buscar pares donde la posición que sube gana, pero la otra probablemente pierda y es como un poco el costo de quitar el resto de los factores de riesgo, sino que el portafolio lo que apunta es a tomar posiciones largas en aquellas compañías donde genuinamente hay una expectativa optimista. Bueno, Mientras que tomar posiciones cortas en aquellas compañías donde genuinamente esas compañías no es que son el opuesto, sino que genuinamente son compañías donde hay una mala expectativa. El portafolio este en particular en los últimos 15 años generó retornos positivos, o sea, agregó valor tanto en la parte larga como en la parte corta. Entonces, por ejemplo, esa es una posición que es interesante de comentar porque apunta a, en base a nuestro view macro, poder buscar de participar no solamente en los escenarios benignos, sino también durante escenarios negativos. Otro aspecto que tratamos de hacer, a ver, una cosa que sobre todo a los que trabajamos en esto los últimos años nos jugaban un poco en contra es cuando todo el mundo decía, bueno, mirá, la administración pasiva está muerta porque te compras un ETF y todo sube y bueno, la corriente te empuja. la administración activa está muerta, digamos, por aquello de que Exacto, la activa los está muerta, índices, exacto. Uno de los problemas que estamos teniendo, sobre todo en los ETF en Estados Unidos, es que las siete magníficas, Nvidia, Apple y demás, han tomado tanto peso relativo para que lo piensen. El S&P 500 son las 500 compañías más grandes de los Estados Unidos. Sin embargo, si uno mira la composición del S&P 500, las primeras 10 compañías, o sea, de las 500, las primeras 10 representan casi 40% del índice. Con lo cual, 490 compañías son las que ocupan el 60% del índice y solo 10 compañías representan el 40%. ¿Qué termina sucediendo? ¿Cuál es el problema práctico de eso?
que en definitiva, cuando uno invierte en el S&P 500, no está genuinamente invirtiendo en 500 compañías, sino que la suerte de esa inversión va a estar más determinada por esas 10 que por las demás. Argumentativamente, los vientos han sido muy favorables para esas compañías hasta ahora, con lo cual si lo hicieron es excelente, pero una cosa que empezamos a notar es un agotamiento en el crecimiento de esas compañías, se empiezan a mesetar las expectativas de crecimiento de esas compañías. Entonces es bueno empezar a agregar más managers activos dentro de la cartera. Nosotros es una de nuestras, digamos, prerrogativas como managers el elegir instrumentos activos o pasivos de acuerdo a lo que entendemos es más beneficioso con respecto a nuestro view de mercado. Entonces, una de las cosas que hicimos fue incrementar la alocación a managers activos a portafolios que tienen mayor capacidad de navegar y rebalancearse y no estar tan anclado al portafolio pasivo que por construcción tiene que mantener una alocación constante a las compañías que están en el índice. Después, otro aspecto importante, como veíamos un año un poquito más volátil, lo que tratamos también de meter en la cartera son instrumentos que cuando el mercado se pone lateral nos generen ingresos. Entonces, por ejemplo, tenemos una posición en Cover Call Options, donde básicamente, además de comprar el activo, vendemos derivados para generar renta. La idea es un poco, cuando el mercado se pone lateral, lo ideal es poder generar cupón o generar ingreso, de manera, ya que el mercado no sigue para arriba, para ver de tener otra forma de generar apreciación de capital. Eso fue otro que hicimos. Después, en términos de apuestas direccionales, otra cosa que hicimos fue incrementar nuestra exposición a utilities. Cuando uno mira, digamos, el fenómeno de inteligencia artificial y los distintos estratos, tiene la infraestructura como servicio, las plataformas como servicio, el software como servicio, la parte de infraestructura como servicio, que cuando uno mira, digamos, quiénes son los grandes beneficiarios, entre otros fue Nvidia. Nvidia Ujú. ahora tiene digamos, un backlog de producción asegurada y players como Microsoft, Google, Amazon son sus principales Clientes. consumidores, pero ahora ellos tienen el desafío del consumo eléctrico para poder implementar esta tecnología. Y entonces esto le ha dado al sector de utilities un gran empuje de corto y de largo plazo, porque la demanda de electricidad va a continuar creciendo de manera exponencial no solamente en el futuro cercano, sino también en el largo plazo. Entonces, particularmente, hemos tomado posiciones para beneficiarnos de eso. Dentro de la parte de lo que son la renta fija, Renta fija. eh, cuando uno ve, hasta comienzos de este año, en general, la variable que era la determinante del comportamiento de las tasas de interés era principalmente el comportamiento de la inflación en Estados Unidos y como derivada del comportamiento de la inflación, el comportamiento de la Reserva Federal. Ujú. Ahora pasa a haber una segunda variable que es además, porque digamos, la Reserva Federal controla o determina la tasa de corto plazo, pero la tasa más relevante en términos del efecto económico, el efecto en el financiamiento de las compañías, es la tasa del bono de 10 años, porque digamos, típicamente como las compañías tratan de no financiarse de tan corto plazo. Digamos, el hecho de que hoy en día uno de los grandes temas de Estados Unidos de mediano y largo plazo es el déficit fiscal americano, cómo se va a resolver, van a bajar los impuestos, eso te empeora el déficit, cómo Trump, si aumenta el gasto, cómo le podría pegar. Por otro lado, si Elon Musk logra finalmente un poco hacer al estilo de Milley grandes, Ujú. grandes ajustes. Ya tiene la motosierra, ya se la llevaron ahora el fin de semana. Sí, pero no es fácil, porque Estados Unidos, No. por ejemplo, si vos ves, les mandó a todos los empleados públicos un email de que tienen que responder con las 5 cosas que hicieron la semana pasada, y ya todos los entes intermedios le salieron a responder que los empleados no lo tienen que hacer. Entonces ahora está con una pulseada donde él quiere hacer esas cosas, pero no es tan fácil. No es Tesla. Exacto. Bueno, ¿por qué hablo de estas cosas? Porque
Ahora lo que uno empieza a ver que tiene dos variables distintas y lo que ha uno visto es una mayor volatilidad en la parte larga de la curva, o sea, de los 7 años para adelante, digamos, mucha más volatilidad. Entonces, una de las cosas que hemos tratado de hacer es tener portafolios con una duración un poquito más corta, portafolios más concentrados en buenos créditos. O sea, básicamente lo que hemos tratado de hacer es tratar de minimizar digamos, si sigue habiendo volatilidad, el impacto en la performance de los portafolios. Eh, y después una cosa que es importante mencionarles, sobre todo digamos, es bueno el ejemplo de renta fija. Cuando tenemos los distintos componentes de renta fija y de equity, pero renta fija es un buen ejemplo, una de las cosas que vemos y por eso también es tan importante hablar con los portfolio managers, es que cada uno de los fondos que tenemos tenga características simbióticas con los demás. Por ejemplo, desde el momento, desde 2022, cuando suben las tasas de interés, al subir las tasas de interés, el riesgo de precancelación, por ejemplo, de hipotecas y de todos los que son los asset-backed securities, cae porque ahora la gente no refinancia las hipotecas porque la tasa de interés es el doble. Eso hizo que todo lo que son los bonos que tienen asociados como colateral hipotecas hayan tenido una gran demanda, lo cual está bien. Pero, por ejemplo, unas cosas que nos aseguramos entre los distintos managers es que muchas veces uno tiene un poco comportamiento de manada, en el sentido que todos los managers, por ejemplo, en la parte de grado de inversión, como por ahí ven la oportunidad de generar un retorno extra, todos empiezan a ir para el mismo lado y sin Mm. querer empieza uno a tener una sobreconcentración en una determinada subcategoría, lo cual no es nunca deseable. Entonces, por ejemplo, tenemos particularmente fondos que no invierten en hipotecas. La idea es balancear el riesgo. Tenemos ciertos fondos que, por ejemplo, son extremadamente disciplinados en la construcción de portafolio y tienden a tener baja rotación, que nos ayuda para tener disciplina. Pero también tenemos algunos fondos que son un poco más activos y tácticos, que nos permiten un poco explotar. Lo que Oportunidades. pasa entre trimestre, dado que, digamos, durante el trimestre nosotros no nos movemos. Entonces, de vuelta, otra cosa que hicimos fue en la parte de renta fija, en el último trimestre, fue agregar un fondo Mm. que utiliza futuros y que invierte en bonos soberanos del G10 G10. La idea de ese fondo tiene una baja correlación. La correlación es básicamente que, digamos, que se tiende a mover muy distinto o no se mueve con respecto al resto de los al fondos resto. que tenemos dentro de la parte de renta fija. ¿Qué nos ayuda a eso? A tratar de reducir volatilidad. Entonces, esos son un poco Perfecto. No, y ahí, perdón que te interrumpa, pero también decirles a todos, yo quería que, bueno, obviamente aprovecharte que te teníamos acá para que nos comentaras. Yo creo que también es interesantísimo saber que ustedes están mirando estos detalles de cómo la inteligencia artificial afecta en cada uno de los sectores y también que los clientes sepan que están aprovechando y subiéndose a ese tipo de oportunidades. Pero, insisto, están los videos que nos lo pueden pedir a nosotros, que son videos muy cortitos hechos por ti, donde cada trimestre detallas con más profundidad cada uno de los cambios. Se nos está yendo el tiempo porque ya hace 50 Sí, minutos me que te quedan tengo lamentablemente hablando. 5 minutos. Sí, pero te quiero decir, a pasar dos preguntas que llegaron ahora, rapiditas. Ujú. Em, Te voy a pedir que las contestes rápido, aunque deberían ser para responderlas bastante extensamente. Una es esto del rebalanceo. Acá alguien plantea que si en realidad, dado que muchos fondos hacen este ejercicio de rebalancear trimestralmente, ¿qué beneficio tiene que todo el mundo esté haciendo lo mismo al mismo tiempo? ¿Qué opinión tenés al respecto de eso, digamos? Son, Es son, son, así? son, son rebalanceos complementarios, no sustitutos, porque cuando uno, supongamos, si uno tiene un fondo que invierte en renta fija de grado de inversión, ese fondo en particular, típicamente si hace algún tipo de rebalanceo es porque, por ejemplo, venció un bono y tuvo que comprar con lo producido de ese vencimiento otro, o Otro. encontró una oportunidad de arbitraje donde vende un bono y compra otro, eh, pero atiende específicamente ese fondo. Cuando yo hablaba del posicionamiento estratégico, del posicionamiento táctico, me refiero al posicionamiento del portafolio completo. Entonces, por un lado es que el portafolio se mantenga dentro de ciertas bandas y, por ejemplo,
una de las cosas que hicimos, acá va los movimientos tácticos, en el caso, por ejemplo, de Asia, ya hace casi un año, teníamos un negative view sobre China. Por otro lado, India nos parece un muy buen mercado, pero las valuaciones están muy ricas. Entonces, desde el punto de vista estratégico, habíamos reducido la exposición a Asia y habíamos incrementado la exposición a Estados Unidos. Eso se complementa a lo que esté haciendo el manager de Asia con respecto de acciones asiáticas o los managers que tenemos en Estados Unidos con respecto a las acciones de Estados Unidos. Claro, yo creo que acá la pregunta es, y entiendo el planteo, es si todos están vendiendo bonos y comprando acciones para mantener el 60-40, este, digamos, se relativiza el beneficio del rebalanceo. Em, yo creo que no es que no está todo el mercado rebalanceando y los movimientos que pueden llegar a hacer los fondos No, y tampoco es por que. eso, y por eso tratamos de mantenerlo lo mínimo posible. Sí, claramente cuando hay un rebalanceo hay un costo transaccional. Pero por otro lado, si no rebalanceas el portafolio se empieza a ir de perfil, y entonces lo que de alguna manera se pierde es cuál es el perfil que uno quiere mantener a lo largo del tiempo. Con lo cual, sí coincido que, y de vuelta, y eso también es importante. Los rebalanceos son trimestrales, pero también, a ver, hemos tenido trimestres donde no hemos hecho No tocaron rebalanceo. nada. Está Por bien eso, eso, es un a buen ver, comentario. el no hacer rebalanceo también es otra prerrogativa del manager. Por Claro. ejemplo, en este próximo, por cómo venimos y a un mes del próximo comité de inversiones, ex ante diría que si llegamos a hacer algo va a ser una cosita, porque realmente los portafolios vienen bien, están arriba de los benchmarks, el posicionamiento general de los managers que tenemos estamos satisfechos, con lo cual créanme que, digamos, porque hay 200 papers diciéndolo, cuanto uno menos rebalancea es mejor, con lo cual, digamos, de poder, de entender que Sí, es la mejor sí, decisión, lo hacemos. tampoco hay que hacerlo todos los días. La otra pregunta No, pero corta. digo, no es la preferencia rebalancear por rebalancear. Exacto. La otra pregunta cortita es, acá alguien observa que hay algunos fondos que representan porcentajes muy chicos de la cartera, en torno del Ujú. 1%, en ejemplo. Y la pregunta es si qué sentido tiene un fondo con tan poca representación. Eso ahí, ¿cómo lo ves? ¿Y No, qué tantos fondos con? es una pregunta muy válida. Eh, lo que pasa es que uno tiene posiciones core que lo utiliza para marcar digamos, la dirección más importante del portafolio y después hay ciertas posiciones donde nos parece que hay una oportunidad de generar mayores retornos que las posiciones core, pero digamos, también parte de la prudencia es, digamos, por ejemplo, lo que estábamos hablando de las utilities. Es una buena idea, pero es una idea para para complementar las posiciones core, no para tener una posición tan grande, porque también son el tipo de ideas que si no puede tender a generar mucha volatilidad. Y de hecho, también atendiendo a eso, esos son los temas que también hemos estado, también vemos y vamos puliendo en nuestro proceso de inversión. De hecho, si ustedes han sido clientes y miran, por ejemplo, hace 2 años atrás, van a ver que hoy tenemos menos cantidad de posiciones totales, porque, de vuelta, nuestro único objetivo es generar la mejor performance ajustada por riesgo, con lo cual, si nosotros entendemos que el consolidar o tener menos posiciones va a ser beneficioso para la performance, vamos a hacerlo. Y de hecho, si miran en el último rebalanceo, si por ejemplo ustedes miran con respecto al portafolio que tenían en septiembre versus después del rebalanceo De de enero. enero, van a ver que tienen menos posiciones que la que tenían en el trimestre Sí. anterior. Y fue justamente un poco siguiendo esa línea, con lo cual coincido que, digamos, tenemos esas posiciones, pero si no vemos sentido o no creemos que va a agregar valor, No es consolidamos. tener por tener. Ujú, sí. Mariano, yo te súper agradezco, no tenemos más preguntas. Te agradezco un montón, ya hace como una hora que estamos acá conectados. Les agradezco a todos los que se conectaron también. Em, y bueno, que sepan todos que estamos a disposición, que estas instancias las vamos a estar repitiendo, pero que si surge cualquier pregunta específica, tanto desde Beca como ustedes desde Insignia, estamos a disposición. Así que te dejo despedirte, Mariano. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, cada vez que lo necesiten, aquí estamos para poder charlar y contarles nuestra práctica. Perfecto. Saludos a todos y hasta la próxima. Chau, chau.